Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, la palabra quedado significa sobreviviente. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. ¿Y qué dice? Y allí estaremos siempre con Él, o así estaremos siempre con Él. No dice allí que nos vamos a quedar en las nubes, o que nos vamos a quedar en algún lugar, en uno de los cielos, primero, segundo, tercer cielo, no. Dice que vamos a estar así, vamos a estar con el Señor. Donde esté el Señor, allí va a estar su iglesia. Si el Señor está en la tierra, ¿dónde va a estar la iglesia? Y si el Señor está en el cielo, ¿dónde va a estar la iglesia? Eso es lo que dice aquí. Estaremos con el Señor siempre. Ahora sigamos leyendo. Por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Ahora les pregunto, hermanos, este pasaje, que es el único que describe el arrebatamiento de la iglesia. Y anoche les dije que no se puede establecer una doctrina sobre un solo pasaje bíblico. Esa es una ley de la hermenéutica. Y muchas sectas heréticas han sido establecidas sobre un solo pasaje. Por ejemplo, los mormones. La doctrina fundamental de los mormones es el bautismo por los muertos. ¿Dónde habla de esto? Solo en 1 Corintios 15 hay una referencia que dice Pablo que habían ciertas personas que porque era la resurrección de los muertos se bautizaban por los muertos, pero él no recomienda la práctica, no ordena que se haga, no la regula, no la reglamenta, solo menciona que habían aún en aquel tiempo personas que se bautizaban por los muertos. Pero los mormones descubrieron eso y establecieron una doctrina para ellos fundamental. Y ahora en todos los templos mormones hay épocas del año en que se bautizan por 20, 25, 30 o más amigos, familiares que han pasado a mejor o peor vida. Bueno, mira lo que dice orden o secuencia de los eventos relacionados con el arrepentimiento de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia. Primero, vimos que el Señor descenderá del cielo. Amén. Segundo, traerá consigo los espíritus de los justos, descarnados pero conscientes. El espíritu seguramente acompañado por el alma. O sea, la parte espiritual del hombre que se fue a la presencia de Dios vendrá para tomar la parte física del hombre, que es el cuerpo. Ahí tenemos 2 Corintios 5, 1 al 8, Filipenses 1, 21 y 23. No lo vamos a leer. Jesús se detendrá en el aire, mientras los espíritus justos continuarán su descenso. ¿Para qué? Para reincorporarse a sus cuerpos. Tercero, los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuarto, luego los creyentes vivos serán transformados y trasladados juntamente con los justos resucitados. Quinto, se reúnen con el Señor al aire para acompañarlo, escoltarlo en su descenso a la tierra para establecer su reino. Quiero preguntarles, ¿en este pasaje descubrieron ustedes que habla de la gran tribulación? No. ¿En este pasaje dice que la gran tribulación va a durar 7 años? No. En este pasaje dice que Jesucristo se va a regresar al cielo y se va a llevar a la iglesia al cielo. No. En este pasaje dice que la iglesia en el cielo van a celebrarse la boda del Cordero. No. En este pasaje dice que en el cielo se va a celebrar lo que llama el tribunal de Cristo, cuando los creyentes en Cristo van a ser juzgados para determinar sus galardones. No. Todo eso ha sido añadido al pasaje, al único pasaje que habla de del arrebatamiento de la iglesia. Se le ha dado demasiada importancia al arrebatamiento de la iglesia. En realidad, hermanos amados, el evento más importante que va a ocurrir cuando Cristo venga es la resurrección de los muertos. Y hay docenas tras docenas de pasajes que hablan de la resurrección de los muertos, a diferencia
de la gran tribulación que solamente se escribe en un pasaje, el que acabamos de leer. El rapto es solamente como un apéndice a la resurrección de los muertos. Lo que este pasaje enseña, hermanos, es que cuando Cristo venga, la iglesia va a ir a recibir a Cristo. La palabra aquí, recibir, significa encontrarse con, reunirse con. Le lo voy a poner aquí. Yo ya les dije anoche que cuando yo llegué el jueves por la mañana de la semana pasada a Santiago, el hermano Iván me fue a recibir. Amén. ¿Quién se dio media vuelta? Después del saludo, del abrazo, ¿quién se dio media vuelta? Yo me di media vuelta y me fui al avión y me llevé secuestrado al hermano. O él se dio media vuelta y me invitó a mí a acompañarlo para subirme al carro con el propósito de trasladarme a la ciudad de Santiago, a la casa del hermano, y donde iba a ser hospedado. ¿Cuál de las dos cosas ocurrió? La segunda, pues ahí está lo extraño, que aquí donde dice recibir al Señor al aire, están enseñando que Cristo va a recibir la iglesia y se la va a llevar al cielo, cuando es a la inversa. La iglesia va a recibir a Cristo y lo va a acompañar a la tierra. Y aquí no enseña que va a haber un intervalo de 3 años y medio o de 7 años. Esta palabra recibir solo aparece en 3 lugares de la Biblia. En este pasaje de 1 Tesalonicenses 4, en Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan que la parábola enseña que... Gracias, hermanito. Tienen miedo de que el viejito se vaya de cabeza. Enseña que 10 vírgenes salieron a esperar ¿a quién? Al esposo. Y se cabecearon y se durmieron. Y mientras estaban dormidas, las lámparas se comenzaron a apagar. De repente a la medianoche se oyó una voz que decía: el esposo viene, salida a recibirle. Esa es la palabra. Se levantaron, trataron de avivar sus lámparas. 5 necias, tontas, fatuas, descubrieron que no tenían aceite de reserva. Las prudentes no solo traían aceite en las lámparas, sino tenían como una cantimplora donde venía una reserva de aceite. Y las fatuas le pidieron a las sabias que les diera aceite. No, señores, porque si no se nos va a acabar a todos. Mejor vayan a buscar. ¿Quién va a encontrar una tienda abierta a las 12 de la noche donde vendan aceite? Especialmente en aquellos tiempos que la gente se acostaba con las gallinas. ¿Ah? No había luz eléctrica, no había televisión, no había radio, no había nada que los entretuvieran, y después de la comida y lavar los trastos, se iban a la cama temprano y se levantaban temprano, a diferencia de los búhos chilenos. Y entonces, mientras las necias andaban buscando aceite, llegó el esposo. Y las vírgenes, las 5 prudentes, ¿qué hicieron? El esposo se dio media vuelta y se llevó a las vírgenes. ¿Ah? No, si las vírgenes no eran la novia, eran las damas de honor de la novia, que salieron a recibir al esposo. ¿Qué hizo el esposo? Él iba en dirección al lugar de las bodas, las vírgenes lo salieron a recibir. ¿Quién se daría vuelta? ¿El esposo se regresó a su lugar de origen o continuó el esposo su viaje
lo que obligó a las vírgenes ¿a qué? A darse media vuelta para acompañar al esposo al lugar donde se iban a celebrar las bodas. Amén, hermanos, ¿ya entendieron? El otro pasaje está en Hechos 28, cuando Pablo iba a la ciudad de Roma, desembarcó y empezó su viaje por tierra del puerto a la ciudad de Roma. La iglesia de Roma oyó que él venía y decidieron salir a recibirlo a un lugar llamado Las Tres Tabernas. Ahí lo esperaron y cuando él apareció, amarrado, encadenado, acompañado por los guardias que le habían sido asignados para entregarlo al emperador romano, la iglesia, claro, se alegró y se acercaron y lo abrazaron y lo besaron y fue un jubileo. Ahora pregunto, ¿qué sucedió allí? ¿Quién se dio media vuelta? Pablo se dio media vuelta y se regresó al puerto y llevó a toda la iglesia de Roma. No, él no podía. Lo iban a entregar en manos del emperador para ser juzgado, ajusticiado. ¿Quién se dio media vuelta entonces? ¿Quién? La iglesia. Y acompañó a Pablo en su ingreso a la ciudad de Roma. Ustedes ven, hermanos, que a la sola palabra recibir niega que la iglesia se va a ir al cielo. ¿Lo oyeron bien? Se recibe para acompañar. Y no es Cristo el que va a recibir a la iglesia, es la iglesia la que va a recibir a Cristo. Y eso nos da a entender que cuando Cristo venga, la iglesia va a recibirlo, inmediatamente va a regresar con Jesucristo a la tierra para comenzar su reino milenial. Amén, mis hermanos. Leamos lo que dice así. Este pasaje bíblico no establece el tiempo de arrebatamiento, no menciona la gran tribulación, no afirma que la iglesia se irá con Cristo al cielo, no enseña que la iglesia estará en el cielo durante los 7 años de la gran tribulación, no dice que en el cielo se celebrará el juicio de los creyentes para determinar los galardones y las bodas del Cordero. Y este es el único pasaje en la Biblia que habla del arrebatamiento de la iglesia. Todo lo demás son pasajes que se le han añadido a este pasaje para establecer la teoría que hoy es vaca sagrada en muchas iglesias. Si los pastores, los líderes saben que uno cree algo diferente, lo declaran non grato. Uno lo excomulgan. ¿Por qué? Porque para ellos esta es una doctrina extremadamente importante y no lo es, hermanos. La doctrina importante es que Cristo viene. Y que viene a establecer su reino. Y que la iglesia va a reinar con él durante los 1000 años. Ahora, estos eventos menores del arrebatamiento, etcétera, etcétera, son secundarios en los planes de Dios. Bueno, pasemos al segundo pasaje. Apocalipsis 3:10. No nos podemos detener demasiado en cada pasaje. Creo que una hermana anoche, en el tiempo de preguntas y respuestas, preguntó sobre este pasaje, ¿no es cierto? Lo voy a leer. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En primer lugar, hermanos, ¿cuál es la hora de prueba? ¿Será la gran tribulación o será el día de la ira? Yo les mostré que la gran tribulación va a afectar principalmente ¿a quién? Al pueblo de Israel e indirectamente a la iglesia. Que los eventos de la gran tribulación se van a llevar a cabo ¿dónde? En Israel, particularmente la ciudad de Jerusalén, y en los alrededores, en los países vecinos. Amén. Se los voy a mostrar para que no les quede duda. Por ejemplo, las 3 menciones de la gran tribulación
se encuentran en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Y este pasaje es muy importante y quiero que ustedes lo escuchen. Noten lo que dice el profeta. En aquel tiempo, o sea, el tiempo del fin, noten que en el versículo 45 del capítulo anterior, en la penúltima línea dice, mas llegará a su fin. Ahora dice, en aquel tiempo, en el tiempo del fin, se levantará ¿quién? El arcángel Miguel, el gran príncipe que está de parte de ¿quién? ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Claro, Miguel también tiene un papel muy importante que jugar en favor de la iglesia, pero él es el príncipe que Dios asignó al pueblo de Israel. Y en algunas de las guerras, en los últimos 40 años, personas con vista espiritual vieron a Miguel combatiendo al lado de las tropas israelíes para contrarrestar la invasión de los árabes y los egipcios, etcétera, etcétera. Dice, el gran príncipe que está de parte del suyo del pueblo, y será tiempo de angustia. Esta es la gran tribulación. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Todos los que se hayan escritos en el libro. Lo que da a entender que hay un libro, quizás similar al libro de la vida, donde todos los israelíes tienen su nombre inscrito. Ahora noten el orden de los eventos. Esta teoría enseña que la resurrección va a ser antes de ¿qué? De la gran tribulación. Esta enseña que la resurrección de los muertos va a ser antes de la gran tribulación. ¿Pero qué enseña aquí la Biblia? Primero habla de la gran tribulación y en el versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué viene primero? ¿La tribulación o la resurrección? La tribulación, según este pasaje bíblico. ¿Lo escucharon bien? Y sin embargo, nuestros teólogos han cambiado el orden. Dice que primero viene la resurrección y después la tribulación. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Miremos Isaías capítulo 26. Este pasaje hace pocos días que lo estuve estudiando. Del versículo 15 en adelante. Yo quiero que noten que aquí, yo creo que en forma ordenada, están los eventos del fin. Versículo 15 del capítulo 26 de Isaías. Aumentaste el pueblo, oh Jehová. Aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Aquí está hablando de una gran cosecha de almas. En los fines de los tiempos, aumentaste el pueblo, ensanchaste todos los confines de la tierra. Yo creo que está hablando aquí de un mover glorioso antes de la segunda venida de Cristo Jesús, en que el pueblo de Dios va a crecer de una forma extraordinaria. Ahora, siguiente, versículo 16, Jehová en la tribulación. ¿Cuál es el siguiente evento? La tribulación. Derramaron oración cuando los castigaste. Versículo 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. ¿Qué viene primero? La tribulación y después la resurrección. Sigamos leyendo. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es el rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Ahora dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa, ¿qué? La indignación. Y las palabras paralelas para la palabra indignación son ira, enojo, saña, furia.
Aquí está hablando del periodo llamado el día de la ira. Versículo 21, porque aquí Jehová sale de su lugar. Esta es la segunda venida de Cristo. Jesucristo es Jehová. Jehová sale de su lugar, sale del cielo. ¿Para castigar a quién? Ahí está la ira. Por su maldad contra él, y la tierra escurrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Miren, allí está hablando de varios eventos. Habla del avivamiento final, habla de la tribulación, habla de la resurrección, habla de la ira. Ese es el orden. En cambio, nuestros teólogos y escatólogos han cambiado el orden. Dicen primero la resurrección, después la tribulación, después la venida de Cristo en gloria. Y ni mencionan el día de la ira. Vamos a otro pasaje acerca de la gran tribulación. Mateo 24. ¿Cuántos están entendiendo un poco mejor los eventos del fin? No se confundan. Versículo 15 de Mateo 24. Por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación de desolación de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Yo no puedo explicar esta noche lo que es la abominación de desolación, tomaría demasiado tiempo. Pero dice, entonces los que estén ¿dónde? En determinado lugar geográfico, los que estén ¿dónde? En Judea. Judea es una provincia de Israel. Era la provincia del sur, donde está localizada Jerusalén. Entonces los que estén en Judea huyan los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida, porque van a tener que huir los judíos en Jerusalén y en Judea. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces ¿qué? Gran tribulación. ¿Dónde se va a concentrar la gran tribulación? Mire, hermanos, yo tengo aquí una hoja, a ver si la encuentro, sí, que hice en estos días que estaba aquí. Dice, la gran tribulación es la ira de Satanás. ¿En contra de quién? En contra de la iglesia y el pueblo de Israel. En cambio, el día de la ira es la ira de ¿quién? De Dios sobre toda la humanidad. El evento llamado la gran tribulación es la prueba del pueblo de Dios. Dios va a someter a su pueblo a dura prueba. ¿Quieren verlo? Segundo de Corintios. Segundo de Corintios. Versículo 2 dice, que en grande prueba de tribulación. 8:2. ¿Qué dice? Grande prueba de tribulación. ¿Qué es la tribulación? Es una prueba, no es un juicio. ¿Y Dios prueba a quiénes? A sus hijos. Pueblo judío, la iglesia de Jesucristo. Miremos segunda de Pedro, o primera de Pedro, estoy buscando. Aquí dice en primera de Pedro, vamos a buscarlo. Versículo 12 del capítulo 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego, ¿de qué? De la prueba. No os sorprendéis del fuego de la prueba que os sobrevendrá, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos. Y la palabra ahí es tribulaciones.
los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, que es la segunda venida de Cristo en gloria, os gocéis, ¿qué? Con grande alegría. Antes de la revelación en gloria dice que va a haber un tiempo de grande sufrimiento, un tiempo de tribulación, y que ese periodo va a ser una prueba a la cual va a ser sometida. Dice, el fuego de prueba que os sobrevendrá. ¿Qué es la gran tribulación? Prueba. ¿Qué es el día de la ira? Juicio sobre la humanidad. La gran tribulación no empieza con el arrebatamiento de la iglesia, hermanos. La gran tribulación empieza con la invasión de Israel y la destrucción de la ciudad de Jerusalén, que podría suceder en cualquier momento. Les voy a dar 3 pasajes. Empecemos, hermanos amados, con Zacarías capítulo 14. ¿Cuál va a ser el inicio de la gran tribulación? Cuando ustedes por prensa o por televisión oigan de que Jerusalén ha sido invadido quizás por las naciones árabes, por Siria, por Irán, y que la ciudad de Jerusalén ha sido parcialmente destruida, sepan que ya se está iniciando la gran tribulación. Leamos el capítulo 14. Versículo 1, aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré las naciones para combatir ¿contra quién? Jerusalén, y la ciudad será tomada, serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá, ¿cómo? Este es el reesparcimiento del pueblo de Dios. Los judíos que están en Israel hoy, que han venido de todas las naciones de la tierra, cuando suceda lo que les acabo de decir de que la ciudad de Jerusalén va a ser destruida, van a tener que salir huyendo para escapar de una segura destrucción. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá ¿quién? ¿Qué evento es este? Segunda venida de Cristo. Después saldrá Jehová y peleará con esas naciones. En la gran tribulación, Israel va a ser atacada, saqueada, destruida, pero cuando Cristo venga, Él ¿qué va a hacer? Va a pelear contra las naciones que tuvieron el atrevimiento de atacar y destruir la ciudad de Jerusalén y el pueblo de Israel. ¿Lo vieron ahí? Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y noten que es Jesús, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Va a venir en su cuerpo físico, va a colocar sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis, está hablando de los judíos, al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto de los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios. Segunda venida de Cristo. ¿Vendrá Jehová qué? Mi Dios. ¿Y con quién van a venir con ellos? Y con él todos los santos, que viene a confirmar lo que dice 1 Tesalonicenses 4, que cuando Cristo venga, todos los justos, todos los santos vendrán con Él para resucitar. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano e invierno. El mar occidental es el mar Mediterráneo, el mar oriental es el mar Rojo. Ahora, ¿qué dice el versículo 9? Y Jehová será ¿qué? Rey. Ahí está el reino milenial.
Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Cuál es el evento que va a marcar el comienzo de la gran tribulación? Los pobres judíos que se han refugiado en Israel van a tener que huir, escapar por sus vidas y van a ser reesparcidos por un corto tiempo, tal vez 3 años y medio, a diferentes naciones de la tierra que les van a dar albergue, los van a proteger. Ahora pasemos a Lucas 21. Ayúdanos, Señor, porque la teoría que yo tengo toma un poquito más de tiempo. Leamos Lucas 21. Versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, noten bien que esta es la gran tribulación, hermanos. Huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son los días de retribución, para que se cumplen todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están en cinta y de las que queden en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira ¿sobre quién? Sobre este pueblo, sobre el pueblo de Israel. Ira sobre el pueblo de Israel, pero no dice que va a haber ira sobre la iglesia, ni sobre la humanidad. O sea, en la gran tribulación va a ser un tiempo de ira, pero principalmente ¿sobre quién? El pueblo de Israel. Versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y gloria. ¿Con qué se va a comenzar el periodo de la gran tribulación? ¿Cuál va a ser el evento que marque el inicio de la gran tribulación? La destrucción de la ciudad de Jerusalén y el reesparcimiento de los judíos que hoy habitan en aquella nación. Apocalipsis capítulo 11. Ustedes ven que este estudio toma mucho tiempo, hermanos. Necesitaríamos, para hacerle justicia, unos 7, 8 días. 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero miren esto: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado ¿a quiénes? A los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a durar la gran tribulación? Sí, 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, durante los cuales la ciudad de Jerusalén va a estar bajo el control ¿de quiénes? De los gentiles. Jerusalén fue unificada, fue liberada, creo que por el año 67, algo así, pero va a caer de nuevo en las manos de los gentiles, y eso es lo que quiere las Naciones Unidas, es internacionalizar la ciudad de Jerusalén, que no sea ni de los judíos ni de los gentiles, no, ni de los palestinos. Que las Naciones Unidas, que es un organismo gentil, no judío, sea el que controle la ciudad de Jerusalén. ¿Y quién va a estar al frente de las Naciones Unidas posiblemente durante ese tiempo? El anticristo. Exactamente. Bueno, pasemos, hermanos amados, Apocalipsis 3:10. ¿Ya leímos el versículo? No. Yo te guardaré, no dice aquí te arrebataré, solo dice que te guardaré. ¿Y qué es guardar? Cuidar, preservar, proteger, defender, librar, pero nunca arrebatar. Aquí no habla del arrebatamiento de la iglesia, ni antes ni después de la gran tribulación, ni siquiera lo menciona. Entonces, hermanos amados,
Yo les invito a que ustedes lean los demás pasajes que están ahí. Tercero, Juan 14, del 1 al 3. Este versículo lo usan los que sustentan esta teoría para decir que la iglesia va a ser llevada al cielo. Ya la comentamos ayer, ¿se acuerdan que dije que la casa de mi Padre no es el cielo? En ninguna parte de la Biblia se le llama la casa de mi Padre el cielo, al cielo. La Biblia se explica por sí solo. Juan mismo, en Juan capítulo 2, identifica la casa de mi Padre. ¿Y cuál es la casa de mi Padre? El templo. ¿Y el templo representa qué? El cuerpo de Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo? La iglesia. Cristo dijo, yo iré y preparé lugar para ustedes en la casa de mi Padre, que es la iglesia, y vendré y os tomaré a mí mismo. Nosotros estamos en Cristo, Cristo nos ha tomado y estamos en Él. Ha habido una unión mística profunda entre el creyente y el Señor Jesús. El creyente en Cristo y Cristo en el creyente. ¿Ah? Amén. Por eso es que nosotros estamos sentados con Cristo Jesús. ¿Dónde? En el cielo, estamos en Él. ¿Ah? ¿Y dónde está Cristo? En la tierra, porque está en nosotros, aquí en la tierra. Estas cosas son misterios, son difíciles de entender, pero tenemos que aceptar lo que dice la Biblia. Entonces este pasaje enseña que Cristo se va a llevar a la iglesia al cielo en el rapto. Aquí está hablando de un poquito y no me veréis, y otro poquito y me veréis. Está hablando de su aparición después de su muerte y resurrección, la que de la cual hablamos la semana pasada en el Congreso Apostólico, de que Jesucristo la noche de la resurrección, después de haber ido al cielo a presentar su sangre ante el propiciatorio, el verdadero propiciatorio en el cielo, volvió ya con cuerpo glorificado y se apareció a sus discípulos y sopló sobre ellos y creó la nueva criatura que es la iglesia y les impartió el Espíritu Santo. ¿Cuándo nació la iglesia? ¿El día del Pentecostés? No. La iglesia nació la noche de la resurrección, cuando Jesucristo, ¿qué hizo? El soplo creativo. En Génesis Dios sopló en Génesis 2, sopló sobre una masa de barro y el hombre fue hecho alma viviente. Esa es la creación natural. Y en Juan 20, Jesucristo, que era Dios, sopló sobre sus discípulos reunidos en el aposento alto y formó la nueva criatura que es ¿qué? La iglesia de Jesucristo. Bueno, vamos al siguiente pasaje, rápido. Apocalipsis 4, 1 y 2. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Dicen que aquí habla del arrebatamiento de la iglesia. No, hermanos. Juan era profeta. Y Juan tenía la habilidad sobrenatural de salir de su cuerpo y trasladarse a gran distancia. Los profetas del Antiguo Testamento lo hacían y también los profetas del Nuevo Testamento. ¿Cuántos recuerdan que Pablo fue llevado al tercer cielo? Él no recuerda si en el cuerpo fuera el cuerpo. Pero Pablo, además de ser apóstol, ¿era qué? Era profeta. Pues Juan recibió el Apocalipsis en una serie de experiencias de orden místico, trances, transportes. Por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo, déjenme ver, 10, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, etcétera, etcétera. Juan está diciendo, yo estaba en un estado de sublime en que mi espíritu
salió del cuerpo y fue llevado. Mira, algunos dicen que aquí habla del día domingo, aquí no menciona el domingo, dice, yo estaba en el Espíritu, ¿cuándo? En el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El día de la ira, el día grande y manifiesto de Jehová, el día de la ira. Juan, en el año 90, digámosle, de esta era, fue llevado en espíritu para ver los eventos del fin, que todavía no han ocurrido. En el mundo espiritual no hay tiempo ni distancia. En el espíritu podemos ser llevados al pasado, podemos llevar al futuro. ¿Por qué? Porque en el lugar donde reina Dios no hay distancias, ni hay tiempos establecidos. Dios, ya les dije que no mide el tiempo con el reloj ni con el almanaque. Dios vive en el eterno presente. Y miren, les voy a mostrar, no se preocupen, hermanos, deje que ahí tengo a un hermano que es solícito. Apocalipsis. Yo no sé por qué a veces hacen los púlpitos, deben ser un poquito más anchos, ¿sí? Porque para que uno pueda poner la Biblia y las notas, etcétera, etcétera. Bueno, le voy a dar un caso aquí en Hechos, digo en Apocalipsis 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y me llevó en el espíritu, ¿dónde? A un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. ¿Cómo lo llevó? ¿En cuerpo o solo en espíritu? En espíritu. Él abandonó su cuerpo y en espíritu fue llevado y el ángel le mostró la esposa del Cordero, la ciudad de la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Amén, hermanos. Entonces este pasaje donde dice que oyó una voz que le dijo, ven, sube acá, no está hablando del arrebatamiento, está hablando de una serie de experiencias que Juan tuvo para recibir la revelación del Apocalipsis. Bueno, sigamos. Amén. Quinto, Lucas 21, 34 a 36. Este es otro versículo que usan para probar la teoría del rapto tribulacional. Vamos a ver si tiene alguna validez. 21 de Lucas 34 al 36. Mira lo que dice, mira también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. El que tenga oídos para oír, oiga. Al chileno no le gusta solo comer, le gusta tomarse sus copitas de vino. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros. ¿Qué día? ¿Cuál día? La gran tribulación. A la gran tribulación nunca se le llama aquel día. ¿A cuál día se le llama aquel día? Al día de la ira. Mire, se los voy a proveer aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 5. Vuelen, 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 por favor, hermanos, que el tiempo se me está cumpliendo. 1 Tesalonicenses 5, 1 dice de la siguiente manera: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, que es el día de la ira, vendrá como la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es el día de la ira, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día, ¿cuál día? Siempre que habla en la Biblia, con raras excepciones, de aquel día se está refiriendo a qué día, al día de la ira. Entonces volvamos a Lucas, capítulo 21. Dice la Biblia que si estamos nosotros comiendo excesivamente y tomando excesivamente y dominados por los afanes de la vida, ¿qué va a suceder?
Va a venir de repente sobre nosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y recuerden que la gran tribulación es un evento regional, en cambio el día de la ira es un evento ¿qué? Sobre la faz de toda la tierra, es universal. Versículo 36, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Nunca escapamos de la tribulación. La tribulación hay que soportarla, sufrirla. Nunca, nunca Dios ha prometido ayudarnos a escapar. De la ira sí, pero no de la tribulación. Que seáis ponidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lean todos estos pasajes. Mateo 24, 40, 41. Este es un pasaje que ha sido tergiversado por muchos predicadores. Mateo 24, 40 y 41. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Verad pues, porque no sabéis la hora que ha de venir el Señor. Venir por Señor. Habla de que algunas personas van a ser tomadas y otras van a ser dejadas. ¿Quiénes van a ser tomados? ¿Y quiénes van a ser dejados? ¿Cuántos creen que aquí está hablando del arrebatamiento de la iglesia? No se atreven a levantar la mano. Bien, hermanos, aquí no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, está hablando de la destrucción de los malos. Antes de la venida de Cristo Jesús. La palabra tomar aquí hay que compararla con los versículos anteriores. Por ejemplo, el versículo 38, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó. Es la misma palabra de tomar, llevar, tomar. Se llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando Cristo venga, unos serán tomados, son los que van a ser llevados a la destrucción y los demás serán dejados para tomar dominio de la tierra. Lucas capítulo 17, ahí está más claro el pasaje. Lucas 17. Mira lo que dice aquí. Dice en el versículo 26, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio. Y no dice que los llevó, dice que los destruyó a todos. Por eso digo que los que van a ser llevados ¿a dónde? A la destrucción. Siguiente versículo, 31. Perdonen, yo me adelanté. Sí, el 28. Así mismo sucedieron en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Los que serán llevados o tomados van a ser llevados ¿a dónde? A la destrucción. Ahora, los discípulos preguntaron en el versículo 37, bueno, leamos mejor antes, versículo 34, digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondieron, los discípulos le preguntaron, ¿dónde, Señor? ¿Dónde van a ser llevados? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿A dónde? ¿Vas llevado a dónde? A la destrucción. Y sus
cuerpos van a quedar esparcidos sobre la faz de la tierra. Y van a venir las aves de rapiña, las águilas, los gavilanes y todas las aves de rapiña, y se van a devorar los cadáveres. Y ojalá tuviéramos tiempo de estudiar los pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento que hablan de esto. Ustedes los tienen allí en sus hojas, ojalá los lean, ojalá los estudien. Hermanos amados, aquí no está hablando del arrebatamiento para nada, sino que está hablando de la destrucción de los malos. En la parábola cizaña del campo, en Mateo 13, dice que un hombre salió a sembrar trigo, buena simiente en su campo, y mientras la semilla germinaba, crecía, unos enemigos vinieron y sembraron cizaña. Y cuando la cizaña comenzó a aparecer, los siervos fueron al dueño y le dijeron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, déjelo, que crezca juntamente, y a la hora de la siega yo voy a enviar mis mensajeros que vayan a arrancar la cizaña, porque de otra manera el peligro es que juntamente con la cizaña arranquen el trigo. Y la Biblia dice que cuando ya estaba madura la simiente del campo, el dueño mandó a sus siervos que arrancaron primero la cizaña y después recogieron el trigo en el alfolí. ¿Qué viene primero? ¿La destrucción de los malos o el arrebatamiento de los buenos? La destrucción de los malos. En cambio, esta teoría enseña que primero va a ser el arrebatamiento de la iglesia y después los malos van a ser destruidos. Es el orden inverso. Bueno, estudien eso, hermanos. 1 Corintios 15 es el último pasaje que ellos usan. Si hay más, lo desconozco, pero dice aquí del 50 en adelante. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, carne y sangre no puede heredar el reino milenial. El reino de Dios es la tierra. Versículo 51, y aquí os digo en misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí está hablando de la resurrección y también de la transformación de muertos y vivos, pero menciona el arrebatamiento, nada. No menciona la gran tribulación ni el arrebatamiento de la iglesia, solo habla de la resurrección de los muertos y la transformación de muertos y vivos, y no dice nada de lo que va a suceder después de eso. De modo, hermanos, ¿cuántas pruebas bíblicas hay para esta teoría? Si uno las examina, como lo hemos hecho ligeramente hoy, uno llega a la conclusión de que no hay ninguna prueba bíblica, y sin embargo la iglesia hoy toma esta teoría como la verdad de Dios, y hay del que la cuestione, y hay del que la ponga a duda, y hay del que se atreva a abrir la boca a hablar, diable, en contra, o mejor dicho, hablar algo diferente, algo que no concuerde con esta teoría. Yo no soy popular en algunos lugares, porque le voy a decir, hermanos amados, yo ¿cómo podríamos decir? No me cuido cuando tengo que hablar la verdad. La digo y dejo el asunto en las manos de Dios. Bueno, borremos aquí y pasemos a la siguiente página, porque solo nos queda un ratito y vamos a tener que terminar. Recuerden que el viejito se va a tener que resucitar, iba a decir yo. Bueno, yo creo que sí va a ser resurrección. A las 4 de la mañana para salir rumbo al aeropuerto para escapar de ustedes.
La teoría que yo sostengo, si le quieren dar un nombre, es la teoría pre-ira. No pre-tribulacional, sino pre-ira. ¿Se acuerdan que anoche hice los dos círculos? Pero pegaditos, uno con el otro. No dejé este periodo intermedio de la gran tribulación, porque yo enseño que la tribulación, aquí está la gracia y aquí está el reino. Que la gran tribulación es la parte final de ¿qué? Del periodo de la dispensación de la gracia, los últimos 3 años y medio de la dispensación de la gracia. Y el día de la ira es el inicio del reino terrenal o milenial de Cristo. ¿Cuándo va a venir Cristo? Después de la gran tribulación y antes del día de la ira. Aquí va a venir. ¿Y qué va a suceder cuando Cristo venga? La iglesia, formada por los muertos que han resucitado y por los vivos que han sido transformados, la iglesia va a ser arrebatada para recibir al Señor ¿a dónde? Aquí en el aire, en las nubes. La iglesia va a ir a recibirlo. ¿Y quién se va a dar media vuelta? La iglesia, y va a regresar inmediatamente a la tierra con Cristo para entrar ¿a qué? Al reino milenial. ¿Saben lo que es el arrebatamiento? Es únicamente el momento que la iglesia despega la tierra y se reúne con Cristo en el aire. Ahí termina el arrebatamiento. Y se ha hecho una cosa tan extensa y tan complicada, hermanos. El evento importante no es el arrebatamiento de la iglesia. Lo importante es que Cristo viene y que los muertos en Cristo van a ser resucitados y los que viven y que quedan van a ser transformados y todos vamos a unirnos para recibir al Señor, escoltarlo, acompañarlo en su ingreso a la tierra para establecer su reino. No vamos a escapar la gran tribulación, hermanos. Lo siento. No se haga de vanas ilusiones. La tribulación se aguanta. Pero la ira se escapa. Amén. Ahora, cuando se descargue la ira de Dios sobre la iglesia, al principio de la dispensación del reino, ¿dónde va a estar la iglesia? ¿En el cielo? No, en la tierra. Pero ¿cómo va a estar la iglesia? Aquí vamos a pasar en nuestro cuerpo físico natural, pero aquí vamos a pasar ¿en qué cuerpo? En el cuerpo glorificado. Y si se descarga de toda clase de pestes y de plagas, ¿qué efecto van a tener en el cuerpo glorificado? Nada, absolutamente nada. Porque es un cuerpo incorruptible, inmortal, nada puede dañar ese cuerpo, porque ese cuerpo ha entrado a la inmortalidad. ¿Tenemos que temer? No, no, no. ¿Alaban al Señor? Ahora miremos las pruebas bíblicas para esta teoría, la preira. Solo vamos a mencionarlas, hermanos. Argumento número 1, la aparición del anticristo. Según de Tesalonicenses 2, 1 al 11, ese pasaje es muy importante y lo vamos a leer solo los primeros versículos. Aquí habla de la manifestación del anticristo a la venida de Cristo